Ahí estamos en directo. Déjame empezar a compartirlo desde acá mi celular, en diferentes grupos. Bueno, va uno muy interesante acerca de... Bueno, ya aquí ya se están conectando. Agradezco mucho a quienes se conectan. Muchísimas gracias. Esta es nuestra primera transmisión de Diálogos de Vida y Familia. ¿Quién es Alejandra Márquez? Bueno, pues soy consultora de imagen y una ciudadana comprometida en la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Y bueno, coordinadora de Somos Más por la Vida y la Familia. Y pues ahí también colaborando con el Frente Nacional por la Familia, capítulo Jalisco. Ya estamos en vivo. Y yo agradezco muchísimo al licenciado Mario Gallardo Mendiolea. Muchas gracias por la invitación, licenciado. Gracias, Ale, gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias y bueno, pues te presento, licenciado Mario Gallardo Mendiolea, eres abogado mexicano, predicador católico, nacido en la Ciudad de México, eres casado y padre de 3 hijos, vives con tu familia, bueno, en la ciudad de León, Guanajuato, resides ahí desde hace 25 años, tienes estudios en Derecho Común, Derecho Canónico, maestría en Educación, Estudios Bíblicos, maestría en Ciencias de la Familia. Has escrito diferentes artículos de espiritualidad y de formación de agentes de pastoral. Como abogado has sido investigador y te has especializado al servicio de la Iglesia Católica en temas de vida, familia, masonería, muy interesante, defensa de la fe, la nueva evangelización, demonología, también todo muy interesante. Nuevo orden mundial, estructuras y retos de la Iglesia. Eres abogado de la Arquidiócesis de León desde el 2011 y asesor de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Como evangelizador has impartido decenas de cursos y cientos de conferencias a lo largo del país. Trabajas activamente en promoción del Evangelio en redes sociales y a través de tus escritos, artículos y pensamientos. Y eres muy famoso por tus audios. Lo que platicábamos el día de hoy, ahorita antes de iniciar, que mucha gente te ubica por tus audios y que pues nunca pensaste en la magnitud que tendría el compartirlos, ¿no? Que llegara a todo México y quién sabe a cuántos países más. Sí, efectivamente, pues uno no está consciente a veces de la enorme necesidad que hay, esa es la verdad. Y hace muchísima falta compartir todo esto, porque ¿de qué sirve que uno se quede con lo que uno sabe y conoce? O sea, hay que compartirlo, y más en este país donde hace falta tantísima información y tantísima formación. Sí, las dos. La verdad es que yo te he escuchado y sí, aterrizo muchas cosas. La verdad es que a veces es duro y a la cabeza, pero es bueno. Bueno. Es bueno. Y bueno, pues el día de hoy justo el tema por el cual estamos aquí es precisamente porque se aprobó la ley de amnistía el lunes pasado. Sí. Y hay muchas dudas respecto a la ley de amnistía y si también abre la puerta a la posibilidad de que se legalice el aborto a nivel nacional. Pero si quieres, bueno, iniciamos con qué significa esta ley de amnistía y ya te platicaré los 5 puntos en los cuales me dicen que esta ley tiene sus bases y que es una buena... uno tiene buenos fundamentos, entre comillas. Ya te platicaré los planteamientos que me hacen las personas que la defienden, porque, bueno, no conocen su trasfondo y pues para eso estamos aquí, con un experto. Gracias. Adelante. Perdón, se me interrumpió tantito la conexión. No te preocupes. Que justo nos expliques en qué consiste, Mario, la ley de amnistía. Porque hay personas que están defendiendo esta ley y me dan sus puntos. Bueno, según esta ley,
está enfocada en condenas menores a 5 años, delitos, no delitos graves ni con violencia, solo gente mayor, enfermos, embarazadas o con sentencias por terminar. Los que siguen un proceso de reinserción social saldrían con brazaletes electrónicos en la mayoría de los casos y deben haber mostrado buen comportamiento recientemente. Tengo entendido que también entran aquí, por ejemplo, los indígenas, que por su no hablar el español no pueden tener como un abogado, no pueden pagar una fianza y están injustamente, vaya. Ok, bueno, qué bueno que iniciaste tú con estos puntos, Ale, que es lo que circula en las redes sociales, lo que la gente piensa. Ahorita lo vamos a depurar, ¿no? Uno por uno, porque de los 6, por ejemplo, de estas 6 premisas de lo que se dice que es la ley de amnistía, pues, por ejemplo, de estas 6 primeras, nada más son ciertas 2. Y son parcialmente, las demás, nada que ver con lo que en la realidad es la ley de amnistía. ¿Qué es la ley de amnistía? La ley de amnistía es una ley que se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación día 22, una ley ya aprobada que siguió todo el proceso legislativo en México. Cuando se presenta una ley, se presenta una iniciativa, así se llama, se discute y ordinariamente la gran mayoría de los temas primero pasan por la Cámara de Diputados, después la Cámara de Senadores y después se ordena su publicación ya que fue aprobada en el Diario Oficial de la Federación. Ahí se establece a partir de cuándo esta ley va a empezar a ser vigente. Ya se había anunciado, el gobierno federal desde que asumió el poder en el año 2018, ya había, el licenciado Andrés Manuel López Obrador ya había dicho que él iba a tratar de proponer una ley de amnistía. Los que llevamos la ruta más o menos de la agenda jurídica legislativa del gobierno federal, sabíamos que iba a presentar seguramente en los primeros 18 o 24 meses la ley de amnistía. Aprovecho para hacer el comentario. ¿Por qué lo sabíamos? No solamente porque lo había anunciado, sino porque todos los partidos de izquierda en Latinoamérica que han asumido el poder en la última década han implementado una ley de amnistía en cuanto se dan las condiciones de gobierno para que se las puedan aprobar, digamos, en las mayorías que detentan en los congresos. En otros casos, hemos tenido otros casos a nivel latinoamericano, hay una historia en Latinoamérica de leyes de amnistía. Han sido muy famosos los casos en un pasado, por ejemplo, de Chile, de Uruguay, de Cuba, a final de la década de los 70, y ahora en los años recientes, pues tenemos el caso de El Salvador, tenemos el caso de Nicaragua y tenemos evidentemente el caso de Venezuela. Entonces, nosotros suponíamos que la ley de amnistía se iba a presentar lo más pronto posible. La ley de amnistía, insisto, es solamente un brazo de... ¿Qué significa amnistía? Significa perdón, ¿sí? Significa el concederle beneficio de la libertad a alguien que había cometido un delito. Eso es la amnistía, ¿sí? Entonces, hay una figura ya jurídicamente que probablemente la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, le suene familiar, que es la figura del indulto. ¿La qué, perdón? En México existe la figura del indulto. La figura del indulto. Del indulto, de la Constitución, donde el presidente indulto, claro, donde el presidente de la República tiene la facultad de perdonar a un delincuente al cual se le ha juzgado y ha sido condenado por la comisión de uno o varios delitos. Bueno, esta ley de amnistía es diferente al indulto. Es decir, el indulto aplica en cada caso. El presidente se le presenta un caso, el presidente lo pasa a Comisión de Justicia o simplemente él, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, revisan el caso y el presidente tiene la facultad de indultar, se dice, al reo condenado, ¿sí? Hay 2 diferentes tipos de personas sujetas a un proceso penal, los que se llaman procesados, que son los que todavía están siguiendo un juicio, y los que se llaman reos o sentenciados, que son aquellos que ya se dictó sentencia en su caso, y bueno, porque si fueron condenados, reciben ese nombre, son sentenciados, pero son condenados. Entonces, esta ley de amnistía es una ley para los que están siendo procesados, es decir, que su juicio está abierto todavía, o que ya fueron condenados, ¿sí? Es decir, que ya tienen lo que se llama una sentencia firme, así es como se llama en el derecho, una sentencia que ya no va a cambiar y están purgando
una sanción, es decir, están cumpliendo con el tiempo que un juez determinó que tienen que estar presos conforme a la ley. La ley marca diferentes tipos de sanción. La cantidad de tiempo que tú tienes que estar en la cárcel por la comisión de uno u otro delito varía según la gravedad del delito. Y la introducción la termino así. Existen delitos que se llaman del fuero común, que son delitos que son juzgados en cada uno de los estados de la República Mexicana, y otros delitos que se llaman delitos federales, ¿sí? Que son los delitos más graves. ¿Quién persigue los delitos federales? Los delitos federales los persigue la Fiscalía General de la República, lo que antes era la PGR, y ¿quién investiga los delitos del fuero común? ¿Cómo se llaman? Bueno, pues las procuradurías, en este caso las fiscalías de cada uno de los 32 estados de la República Mexicana. Entonces, más o menos bajo esa base, entenderemos mejor qué es la ley de amnistía. La ley de amnistía, insisto, una ley que se acaba de publicar, que es parte de todo un proyecto político. Es decir, es una ley de implicación, primero legislativa, ya que es ley jurídica de aplicación para los ciudadanos, pero evidentemente, pues al principio del programa tú decías, ese es el paso para la legalización del aborto, por supuesto. De hecho, no nada más. La ley de amnistía tiene dos finalidades. Primero, la legalización del aborto, que ahorita vamos a explicar por qué, y la legalización de las drogas, que son dos de los, digamos, pronunciamientos ideológicos más importantes de la izquierda, en este caso el Partido Morena, que ahora está en el gobierno. Por eso es que la oposición dio la batalla en el Congreso, porque la ley de amnistía que fue anunciada, insisto, por el López Obrador, decía que iba a beneficiar a 3 grupos: jóvenes, mujeres e indígenas. Un país como México, que al día de hoy tiene 205,000 presos en las cárceles, más o menos, llegamos a tener 250,000, pero ahorita tenemos poquito más de 200,000 personas en las cárceles. Cuando me refiero a cárceles, hablo de lo que se llaman ceferesos, es decir, cárceles para reos, para delincuentes que cometieron delitos federales, y lo que se llaman cerezos, es decir, centro de readaptación social para delincuentes que cometieron delitos comunes o delitos que no son graves. No sé si me voy explicando. Entonces, mucho dijo el gobierno federal, particularmente el grupo parlamentario de Morena en los debates, que esta ley se hacía por razones humanitarias. Se ofrecía que la ley iba a beneficiar a 2 grupos: a los no reincidentes y a aquellos que no habían cometido delitos graves, ¿sí? Bueno, finalmente se estuvo discutiendo, bastante acaloradas las discusiones en el Congreso. Oímos cosas que en el México moderno y sobre todo en el México del Estado de Derecho no pensamos los abogados que fuéramos a escuchar. Pero oímos los razonamientos de quien proponía la ley y quien se oponía a la ley. Claro, los abogados, los constitucionalistas, pues tenemos una óptica más de revisar no solamente el proceso, sino el fondo de la ley, qué es lo que se está resolviendo con la creación de una nueva ley. Finalmente se aprobó la ley. El partido Morena tiene mayoría en el Congreso y la aprobó. Los partidos de oposición se unieron, pero no fue suficiente el voto, y bueno, se aprobó una ley que perdona ciertos delitos a las personas que han cometido ciertos delitos. Insisto, ya sea que su juicio está en proceso todavía o que ya fueron sentenciados y condenados. ¿A quiénes perdona la ley de amnistía? Es decir, la amnistía que otorga el gobierno federal en México a través de esta ley, ¿a quién beneficia? Bueno, primero que nada, a las personas que cometieron o que participaron en un aborto. Es decir, no solamente a las madres, sino a los médicos, a las comadronas, a las parteras, a todas las personas, hasta los familiares, o las personas que ayudaron a la persona a que de manera pues clandestina, porque en muchos lugares del país, en prácticamente toda la nación mexicana, sigue siendo un delito el aborto. O sea, está en la Ciudad de México, es legal desde el año 2007, y ya se han cometido más o menos 215,000 abortos. Ilegal entonces, hasta las 12 semanas. Hasta las 12 semanas nada más, pero sigue siendo, al menos en 26 estados de la República Mexicana, sigue siendo delito bajo 2 modalidades diferentes. Entonces, bueno, aquí los primeros que beneficiaba esa ley que beneficia la ley de amnistía es para todos los que participaron, insisto, en el delito del aborto. Bueno, llamó la atención porque evidentemente si estás otorgando el perdón a alguien que cometió un delito, desde la óptica jurídica la revisión siempre es, bueno,
¿por qué perdonas a los que cometieron aborto y no perdonas a los que cometieron un secuestro? ¿O por qué no perdonas a los que cometieron? ¿Por qué el aborto? Bueno, porque el aborto es una de las banderas políticas del partido Morena y del señor presidente. Entonces, a lo que van es a despenalizarlo para que ya no sea delito, ¿sí? Están generando un precedente legal. Entonces, aparte del aborto, bueno, ahí ya estábamos sorprendidos cuando leímos la iniciativa original. Pero el segundo grupo al que iba a beneficiar, que al final así quedó la ley, el segundo grupo que beneficia la ley de amnistía es a todos los narcomenudistas. Mario, antes de pasar al tema de los narcomenudistas, a ver, dinos, en México, ¿cuántas personas por aborto hay? Si tienes el dato. Sí, aproximadamente 13 personas. Y son hombres, ¿verdad? La mayoría. Así es. Que a lo mejor golpearon a la novia, esposa, o la llevaron a abortar, X circunstancias. 13. O sea, de hecho, se dieron el tiempo de hacer la investigación. 13 casos. Por 13 casos no se puede hacer una ley porque es un principio jurídico. O sea, la ley es general y es una ley, además, esta es de orden federal. Entonces, para eso existe en todo caso el indulto. Si ya se habían detectado los casos particulares y el señor presidente quería hacer eso, tenía la figura del indulto. Pero hicieron la ley más que para liberar a esos 13, más bien para, insisto, generar el precedente legal para que el delito en México el aborto en México no sea un delito. Esa fue la finalidad, ¿no? Y fíjate, con eso nos damos cuenta que no hay cientos o miles de mujeres en la cárcel por aborto. Porque esa es una de las banderas del grupo abortista, porque pobrecitas mujeres, porque están en la cárcel. Sí, bueno, además, esta cuestión es como la cuestión de los indígenas que tanto han explotado, ¿no? Uno de los grupos beneficiados por la ley de amnistía es fíjense lo gravísimo de todo esto, ¿no? Nosotros no habíamos leído nunca, los abogados en México, una legislación como esta. Primero, la ley de amnistía dice, es la primera ley en México que le da perdón a los prófugos. O sea, el que se escapó ya no... Sí, aquel que se haya sustraído de la acción de la justicia bien sido condenado. O sea, aquel que cometió delito, que se burló de la autoridad, que se burló de la persona a quien le cometió la falta. Bueno, es la primera vez que vemos que se indulta a los prófugos, ¿no? Ni siquiera el caso de la amnistía que el licenciado Salinas de Gortari dio a los zapatistas se compara con esto. O sea, aquello fue para un caso muy específico, pero aquí, bueno, está esto de que aparece la amnistía que se da a los prófugos que viene en la ley, pero también lo de los indígenas. E increíblemente, yo me voy a permitir leerlo tal cual. A lo mejor si algún estudiante de Derecho nos está viendo y no tiene acceso todavía a la ley de amnistía, no creería la forma en que está redactado. Bueno, cuando habla de los indígenas dice, la amnistía se aplica, es el artículo primero, fracción cuarta, dice, por cualquier delito, aquí no es robo, cualquier delito a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado. Esto es, que no hayan tenido intérpretes o defensores. ¿Saben cuántos casos hay en México, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de indígenas que están presos porque no fueron debidamente? La Comisión de Derechos Humanos siempre está en los procedimientos. Hay presencia de la Comisión en prácticamente todas las ciudades del país. ¿Saben cuántas personas hay en México, indígenas? Porque es un tema, pues sí, para película, para telenovela, pero ya en la realidad jurídica, en México hay 9 indígenas presos que han presentado su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, hay 9 personas encarceladas. No son 300, no son 3,000. Es decir, nos quedamos la ciudadanía todavía con esa idea del indígena que es juzgado por alguien que habla español y que él no habla español y que no se le respetan sus derechos. Pues eso en el México real, de las instituciones donde se denuncian 5 de cada 100 delitos y donde además nada más hay una sentencia condenatoria de cada 100 delitos que se denuncian, bueno, pues, que cada delito que se cometen, bueno, pues ahí tenemos que en realidad no son cantidades estratosféricas, es un manejo mediático el que se hace, ¿no? Se está utilizando a los indígenas, porque se está haciendo una ley federal que implica muchísimos recursos, muchísimo trabajo legislativo para beneficiar a grupos muy pequeños, casos que podían ser estudiados en lo particular. Pues triste situación.
En el tema del narcomenudeo. Bueno, el tema del narcomenudeo, ahí supimos para quién iba dirigida la ley. De hecho, nosotros, los abogados constitucionalistas, tenemos ¿cómo pudiéramos decir? Tenemos una teoría, ¿no? Uh-huh. El gobierno federal en México ha ido teniendo una suerte como de campaña, ¿no? Toda una filosofía para hacer leyes y para destinar recursos que tiene que ver con todo lo que conocemos, abrazos y no balazos, perdón a delincuentes, ¿no? Después, los narcotraficantes, o sea, delincuencia organizada también es pueblo, ¿no? Y esta fue la cereza del pastel. O sea, no metemos en la cárcel a los patrones, pero sí a todos sus ayudantes. Es decir, salieron el gobierno federal a decir, no se van a beneficiar los grandes narcotraficantes, claro, no porque son delitos graves, porque están en penales de alta seguridad. Pero tomemos en cuenta, este es un dato importantísimo. La ley de amnistía perdona a las personas, ¿sí?, que se encuentren con posesión de droga, dice la ley, siempre y cuando no haya sido para venta. Bueno, los abogados penalistas lo podemos decir. ¿Qué detenido con droga dice que era para venderla? Absolutamente nadie, todos se dicen adictos. Entonces, el gobierno federal salió a decir, era para beneficiar a los adictos, ¿no? Cuando sabemos perfectamente que no existe quizás una sola carpeta de investigación en México donde un distribuidor se declare distribuidor, pues todo el mundo dice que es adicto, que es consumidor. Lo más increíble de todo, ¿no? Los estudios que se han hecho, ¿cuánto tiempo tarda un narcomenudista en ser detenido en las autoridades ejerciendo previamente la actividad del narcomenudeo? En promedio de 2 a 3 años. Entonces, dicen ellos, bueno, los requisitos son, primero que nada, que no sea reincidente, es decir, que sea su primera detención. Muy bien. Pero dicen ellos, bueno, todas las personas que se encuentren con droga, pues se les va a aplicar el perdón. Estén prófugos, estén procesados o se vayan. ¿Saben, a la gente que me escucha, del 100% de todos los procesos penales que hay en contra del narcomenudeo en México, la ley esta es federal y ordena que la Secretaría de Gobernación, que de eso también voy a hablar, es una ley que dice que ya los jueces no tienen autoridad. Es una ley gravísima porque no está respetando la división de poderes. Dice la ley, como se aprobó, que el presidente de la República va a generar una comisión para que esta comisión sea la que determine quiénes son los que deben de salir de la cárcel, cuando esto siempre lo hizo un juez. O sea, un juez fue el que dictó están irrumpiendo dentro de la división de poderes, que es fundamental para que sobreviva un Estado de Derecho. O sea, no puede ser que un grupo de funcionarios elegidos por el presidente desde la Secretaría de Gobernación lleguen a las fiscalías locales, que es lo que ahora se pretende, a decirle, mira, todos estos narcomenudistas tienen que salir porque se les tiene que aplicar la ley de amnistía. Es curioso, cuando nosotros oímos los debates en el Congreso, que todo el mundo los puede ver, porque están registrados, quedaron en internet, los pueden encontrar. Es impresionante los argumentos que se daban. Cuando salían los legisladores de Morena, por ejemplo, hubo un par de ellas que salieron a decir, lo que pasa, el delito del aborto, decían, lo que pasa es que hay muchísimas mujeres que están presas, cosa que era falso, porque han sido denunciadas por los párrocos en las ciudades donde gobierna la derecha. O sea, estos discursos eran unos discursos, tomando sus propias palabras de ellos como de odio, ¿no? Donde nada tenía que ver ahí la iglesia, nada tenía que ver que gobernara de la derecha y hacían imputaciones sin absolutamente ningún sustento. Y con esto el narcomenudeos han salido a decir, es que no se van a beneficiar los grandes narcotraficantes. Vuelvo a insistir, pero como abogados lo sabemos, pero sí sus empleados, pero sí los vendedores. Ahora, en los debates también dijeron en tribuna pública que muchas de las personas detenidas por el delito de narcomenudeo lo eran en municipios donde gobierna Morena. Entonces, ¡wow! Nos sorprendió, porque muchas de estas personas no solamente es por narcomenudeo, sino por otro delito del cual aplicaron la amnistía, que es el delito de sedición. Sedición es la actividad política, ¿no?, en contra de la estructura del Estado o de las instituciones. Bueno, y en tribuna también dijeron, las personas que están acusadas de sedición fueron encarceladas por la derecha. Entonces, vamos a sacarlos.
Traducido esto ¿Es como en los términos presos legales, políticos? todos Son sus los operadores presos políticos. sí. Claro, son todos sus Ujú. operadores políticos. Entonces, metieron, indiscriminadamente agarraron un grupo de delitos, Ujú. insisto, el aborto, la sedición, o sea, no tomaron en cuenta otros delitos que Robo son de alto también, impacto. ¿es correcto? El El robo ro- en cierta cantidad, ¿no? Sí, el robo de no más de 50,000 pesos, esto es lo gravísimo. Tú me preguntabas, me decías, la gente dice que son condenas menores de 5 años. No, esto es mentira, no, no es así. Porque además el robo tiene diferentes penalidades en cada estado de la República. Cada estado tiene su propio código. Entonces, Ujú. no es así de menos de 5 años, pero sí en el monto sí quedó no más de 50,000 pesos, ¿no? Y bueno, la ley dice, te aplicamos la amnistía con que no hayas utilizado violencia, ¿cierto? Para cometer el delito. Entonces, si una persona en México tiene un vehículo que cueste menos de 50,000 pesos y durante la noche se lo abrieron, se lo robaron, se lo llevaron afuera de su casa, pues esa persona ha quedado indultada. Esa El persona ya robo a se le casa aplica la ley. habitación, Mario. Mándeme. El robo a casa habitación. No determinado, sino bueno, esas son las grandes mayorías, sino cualquiera puede alegar que el robo fue sin violencia, ¿no? Entonces, es como el asunto del aborto. Cualquiera puede decir que fue coaccionado al aborto, ¿no? Como contemplaban los legisladores en el momento de la discusión. Sí, el robo simple sin violencia, cuando no es reincidental, quedó dentro de la ley de amnistía. O sea, todos los ladrones van para afuera si no robaron más de 50,000 pesos, incluso los que estén prófugos, pues quedaron sin ninguna sanción. El derecho como ciencia tiene un proceso y obviamente la pena debe de ser, es un principio legal, debe de ser ejemplar para que haga, digamos, tenga un impacto social en los demás. Con esto se inhiba la conducta delictiva en los otros ciudadanos. Bueno, imagínense nada más aquí, pues todo el mundo en México ya va a saber que si comete un delito de menos de 50,000 pesos, bueno, pues va a quedar libre. Ciertamente la ley, como quedó en este momento, sería retroactiva, es decir, del momento de la aplicación de la ley hacia atrás. El asunto es que ya es ley federal y quedó como antecedente para cuando se juzgue a cualquier persona por el mismo delito. No sería justo, y esa es la contradicción legal, que una persona ya se le indultó por haber robado hace 3 meses 49,000 pesos y quien robe dentro de 6 meses 49,000 pesos sí queda en la cárcel. No sé si me explico. Sí. O sea, estaríamos rompiendo el principio de igualdad. Entonces, es un disparate en contra del Estado de Derecho. Efectivamente, el robo simple, el robo sin violencia, quedó aprobado como parte de los delitos que no van a ser ya sancionados las personas que los cometieron. Decía yo, también la sedición, y decía yo, por cualquier delito cometido por un indígena, si es que en el proceso no fue debidamente asistido por un intérprete o por un defensor. Entonces, estas son las personas, son, digamos, los 5 escenarios básicos que marca la ley de amnistía, son los beneficiarios de la ley, ¿no? Y la gente se preguntará, bueno, por ahí la Secretaría de Gobernación se lo diciendo que en delitos federales pues se iban a beneficiar más o menos 6,200 personas, ¿no? Bueno, ya la verdad es que en el momento de la aplicación de la ley ya contaban los grupos parlamentarios con la información. Insisto, de los prácticamente 200,000 presos que tenemos en México, la gente dirá, bueno, ¿cuántos se pueden beneficiar o cuántos pueden ser, cuántos pueden invocar ahora esta ley de amnistía? Porque dice la ley que lo puedes invocar con una simple solicitud que puede hacer hasta un familiar tuyo hasta el 4º grado o a través de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, no necesitas tú mismo hacerlo, una institución lo puede hacer, ¿no? De derechos humanos. Entonces, ¿cuánta gente se puede beneficiar? Bueno, increíblemente, de las personas que están presas en México, que son un poco más de 200,000, se pueden beneficiar por esta ley. Están presos en México entre 80 y 100,000 personas en todos los presos del país. Esto es, puede ser que en los próximos meses sean liberados, claro, va a ser discrecionalmente, como diga la Secretaría de Gobernación, hasta 80,000 personas del Foro Común y aproximadamente 8,000 en el Foro Federal. Es decir, personas que han cometido delitos que, aunque no son graves, pertenecen al orden federal, y personas que han cometido delitos que son juzgados ante las fiscalías estatales. Una ley que irrumpió completamente, es decir,
una ley llena de contradicciones, porque, bueno, escuchamos cada cosa en los debates que no lo podíamos creer. Imagínense ustedes que el aborto queda aquí, se aplica la amnistía para quien cometió el aborto, pero al mismo tiempo dice la ley que la ley no aplica para quien haya cometido homicidio o delitos contra la integridad de las personas, como si el aborto no fuera el asesinato de un ser humano. Es decir, es una contradicción. Dice, no aplica para las personas que son homicidas. Pero sí aplica para quien haya cometido el delito del aborto. Incluso si ustedes revisan cualquiera de las declaraciones que hicieron los funcionarios de gobierno, ellos en todo momento se refirieron, ni siquiera, como dice la Constitución, hablaron del producto cuando hablaron del aborto. Cuando hablan de homicidio, hablan de persona. Y en los debates llegaron a decir cosas impresionantes. Llegaron a decir, es que no es homicidio porque es un producto, no es persona, ¿no? Oye, Mario, tú eres abogado y se supone que para heredar, que tú puedes heredar a alguien en el vientre. Ya es una persona. Desde el momento de la concepción, tú dices, ¿sabes qué? Yo ya tengo cáncer, estoy desahuciado, me voy a morir, pero quiero dejar todo mi dinero a mi nieto que está en el vientre. Así es. Entonces, ¿qué contradicción? El debate en México ha sido que desafortunadamente a nivel constitucional no hemos reconocido los derechos del no nacido, del no nato, como se ha hecho en muchas legislaciones ya del mundo. En México nos hace falta esa inclusión, pero en lugar de orientarnos hacia el derecho natural, nos estamos orientando hacia las ideologías y reconociéndolas en la Constitución. O sea, estamos hablando de preferencias, hablando de, pues imagínense, si esta ley se dice que es por cuestiones humanitarias, pues sí, humanitarias para los narcotraficantes, para los delincuentes, humanitarias para quien comete un aborto. Es una contradicción total. Mario, y esta ley de amnistía aplicada aquí en México, a diferencia de otras en otros países, por ejemplo, bueno, yo escuchaba cuando la aplicaron en Cuba, que la mayoría en Cuba y en Venezuela, la mayoría de los presos son ahora o fueron los paramilitares. Sí, efectivamente son los paramilitares, los grupos de choque, ¿no? Los operadores políticos, la de Cuba del 78, la de Chile también fue el 78, la de Argentina del 83, y todos con dictaduras casi siempre militares, ¿no? Y tenemos elecciones en el 2021, ¿estás hablando de cuántos votos más? De cuántos votos, y además la operación política es bien curioso. En todos los países donde se ha dictado una ley de amnistía, todos esos países o organizaciones están adheridos al Foro de Sao Paulo. O sea, lo más increíble de todo es lo que estoy comentando. Esto nosotros vemos claramente como es una cuestión de digamos, un argumento político. O sea, es un plan de gobierno. No tiene nada que ver con favorecer. Nos hubieran preguntado los abogados a quién dirigir una ley de amnistía cuando nosotros somos los que estamos en contacto diario con las personas que están detenidas en los cerezos. Y si hay mucha gente inocente, créanme que esta ley no va a beneficiar a nadie que esté en la cárcel por pobre o por inocente. O sea, definitivamente, yo quería dar un porcentaje hace rato. En la misma tribuna se dijo, más del 70% de los beneficiarios de esta ley son del narcomenudeo. Entonces, imagínense ustedes, o sea, estamos liberando a todos los operadores del narco. Entonces, claro, porque el proyecto, insisto, es legalizar las drogas. Entonces, no los vamos a dejar adentro. Dicen, es que no son delincuentes de alta peligrosidad. Yo le preguntaría a alguno de los legisladores de Morena, que fueron todos los que en bloque votaron a favor, si contratarían de chofer para que los llevara al Congreso alguna persona que fue detenido por narcomenudeo después de meses o años de dedicarse a esta actividad. Bueno, evidentemente son personas que ya son parte de la delincuencia organizada, que en la pirámide de la delincuencia organizada, bueno, los detuvieron, pero ellos se dicen adictos. Pero es un formalismo, un tecnicismo de defensa jurídica. ¿No? Claro que los beneficiarios de la ley no van a ser los adictos, van a ser todos los vendedores de droga. Entonces, por eso es que esta ley es tan cuestionada, porque desde el punto de vista jurídico no tiene ni pies ni cabeza. Lo del robo es igual. O sea, si yo lo hice sin violencia, bueno, pues entonces sí me pueden aplicar la ley y voy para afuera. Insisto, me robé algo de menos de 50,000 pesos. Pero imagínense los que venden droga fuera de las escuelas, los que están envenenando a los jóvenes mexicanos, a los niños. Pues ellos también quedan sin sanción y también van a quedar fuera, aunque se hayan dedicado y hayan, pues,
contaminado la vida de muchísimos de nuestros jóvenes. Ellos también, ¿por qué? Pues porque lo hacían sin violencia y porque además las cantinas no llegaban con el camión de coca, ¿no? Entonces, y aparte, vemos esta es la... Sí. Y aparte vemos el conflicto que existe entre cárteles, ¿no? Y ahora que salen, pues, si nos quejamos que la violencia es, o sea, estamos al tope de violencia, pues no quiero ni pensarlo. Más de 100,000 reclusos pueden salir en los próximos meses de las cárceles mexicanas. Y ya los jueces, dice la ley, que el juez tendrá que confirmar la decisión de esta comisión de gobernación. O sea, ahora resulta que la Secretaría de Gobernación no solamente la que va a decidir quién va a salir de las cárceles, sino que además va a gestionar con los estados, va directamente, esto vulnera la soberanía de los estados y de los municipios. La Secretaría de Gobernación no tiene por qué acercarse ante las autoridades locales a gestionar la salida de reos de los cerezos. Ahí justo otra pregunta importante. A ver, al día siguiente que se publica esta ley, se dice que los legisladores de Jalisco no la iban a replicar. Así es. Los estados locales... ¿Tenemos esperanza que si trabajamos con nuestros legisladores se pueda no aplicar esta ley? Por supuesto, o sea, de hecho, insisto, la ley es federal en este momento y aplica para los reos federales, pero si los estados ratifican, cada uno de los estados ratifica la ley, la ley de amnistía dice que cada estado deberá generar su propia ley de amnistía, ¿no? O sea, que generalmente lo que se hace es se replica la misma ley federal con alguna pequeña modificación por parte del Congreso local. Entonces, claro que aquí lo que vamos a hacer pues, es luchar para detener esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que liberen a 6,200 presos por delitos, digamos, no graves, pero que están en penales federales, a que se puedan liberar más de 100,000, entre ellos, pues por lo menos 70,000 narcomenudistas que están en las cárceles mexicanas. O sea, evidentemente, con que los estados se opongan y no lo apliquen en su territorio en el fuero común. No sé si estoy siendo claro en la explicación. O sea, la competencia local, ¿sí? En esa el gobierno, a pesar de que la iniciativa dice, el gobierno federal dice que la Secretaría de Gobernación a través de una comisión va a instar a los gobiernos, las autoridades locales, para que hagan sus propias leyes y liberen reos, no están obligados. O sea, el pacto federal da la autonomía al municipio y a los propios estados. O sea, no puede obligar al gobierno federal a esto. Lo que estamos viviendo, a mí me es muy, muy triste decirlo, ¿no? Como estudioso del derecho, pero tal parece que sí, efectivamente, lo que está perfilando jurídicamente es la instalación de una dictadura en México. Porque las leyes que estamos viendo, las estudiamos nosotros en la universidad en una materia que se llama Derecho Comparado, pero las veíamos en Cuba. Estudiábamos en los posgrados el fenómeno venezolano. Pero ahora las mismas leyes con el mismo diseño las estamos viendo que se están aplicando en México. Y Ale, yo no quiero dejar pasar el punto, porque comentaste al principio que la gente dice son condenas de delitos menores a 5, o sea, con penalidad menor a 5 años, eso es falso. Que no son delitos graves ni con violencia, eso sí, pero ya expliqué, ¿no? O sea, puede ser que no se cometió con violencia, ni es grave, pero pues bueno, es un robo, es un narcomenudista, es alguien que se dedica a hacer abortos, en fin. Alguien por ahí también decía que esta ley era solamente para la gente mayor, para los enfermos, para las embarazadas. Esto es totalmente falso. Ni siquiera viene previsto en la ley. Lo que pasa es que en la tribuna se habló mucho de que era por el COVID y que como organismos internacionales han instado al gobierno federal a que haga una revisión de sus presos para que no haya un contagio masivo, se estaba considerando sacar de las cárceles a los diabéticos e hipertensos, que por cierto son más del 60% de la población de reos en el país. Entonces, bueno, pues no es verdad tampoco, no es verdad que es para la gente mayor, la iniciativa no dice nada, para los enfermos tampoco, que son las personas que siguen en un proceso de reinserción social, pues no, porque las personas cuando son liberadas fueron declaradas inocentes. No sé si me explico. O sea, la amnistía se canceló tu sentencia. Sí. Ya no vas a hacer trabajo comunitario, ya no vas a estar en ningún plan de rehabilitación, ya no vas a ir a terapia, ya no vas a pintar, no vas a hacer trabajo comunitario, pintar banquetas, nada. O sea, quedas libre y quedas absuelto totalmente.
Y esto que decía de los brazaletes, esto fue, es lo que, de los comentarios, lo que más risa me ha dado. Bueno, los brazaletes... Lástima que esta persona no se conecta, pero bueno, tenemos la grabación y espero mandársela. Sí, claro. Esto de los brazaletes, bueno, ya quisiéramos nosotros. Yo le preguntaría a la gente, pues, ¿cuándo ha conocido a alguien en México? Ven muchas series norteamericanas que traigan un brazalete. Los brazaletes existen sí para los delitos de alta peligrosidad en el fuero federal, en el cual, bueno, pues aproximadamente en el fuero federal, insisto, para delitos graves, pues los utilizarán alrededor del 25-30% de la población que está todavía purgando una sanción, es decir, que está cumpliendo una condena, pero que tiene el beneficio de la preliberación. O sea, es decir, estamos hablando de muy pocas personas en México que tienen un brazalete. Imagínense el pensar, no sé, yo quiero imaginarme que vamos a dejar salir de Santa Marta, Catitlán, ¿no? O que vamos de alguno de los penales inmensos que tenemos en la Ciudad de México, por ejemplo, que todos los que salen con su brazalete. ¡Qué disparate! O sea, evidentemente, nada más lejano de la realidad en México. No tenemos todavía ese sistema de justicia. Apenas estamos implementando la oralidad, ¿no? Apenas nos estamos despegando de los papeles, de la presunción de culpabilidad con la que funcionó el sistema penitenciario durante tantos años. Bueno, pues no. Y lo último es que tengan que tener buen comportamiento recientemente. Tampoco es un requisito indispensable para que la persona se le aplique la ley de amnistía, simplemente con que haya cometido algunos de los delitos que ya mencionamos. Por ahí también leía precisamente la aplicación de esta ley en una parte de Europa, no recuerdo si fue en Austria, recientemente que aplicaron esto y una persona salió y mató a su hija, ¿no? El preso sale y mata a su hija. No recuerdo qué país. Bueno, lo que pasa es que no son casos contados. O sea, en todos los países de Occidente, cuando se han aplicado estas leyes de dejar salir delincuentes en forma, en masa, porque eso es lo que va a ocurrir en México, pues evidentemente van a ocurrir desgracias. O sea, porque yo digo, qué miedo, imagínate, qué miedo que tú fuiste, denunciaste a alguien por X o Y luego va a salir y... La venganza. Exacto. La venganza, además, sabemos perfectamente que nosotros, por ejemplo, tenemos cerezos en México que son universidades del crimen. O sea, quien entra a un cerezo tiene que protegerse de la propia delincuencia que hay dentro del cerezo. O sea, y esto te lo dice cualquier persona que ha tenido a alguien preso, o sea, un familiar preso, tiene que darle dinero para que no lo golpeen, tiene que sujetarse al cártel que controla el cerezo, y tienen el descaro de a esta gente que muchas veces están purgando sentencias y que siguen delinquiendo incluso desde dentro del penal, ahora los van a dejar salir. Bueno, pues tal parece que la intención es destruir no solamente el Estado de Derecho, sino el país lo más pronto posible. Es una cosa grave. Varios grupos estaban organizando en sus estados para poder pues hacerles llegar a sus legisladores pues esta petición, ¿no? Para que no se replicara. Bueno, por lo menos aquí en Jalisco ya se logró. Esperemos que sea en la mayor parte de la República. Y uno de los temas también, bueno, que nos preocupa es que si esto se toma como referente para poder abrir las puertas a la legalización del aborto, cuando sabemos que, no estoy segura si 24 o 25 estados están blindados. 24 estados están blindados con el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Es correcto? Es correcto. En sus constituciones locales, así es como están blindados los estados. No en la federal, pero sí en las constituciones locales. Ahora, pues lo que sucede aquí es que están diluyéndose los otros dos poderes. Y aquí es donde viene lo grave. O sea, tal parece que el Poder Ejecutivo a nivel federal pues está diluyendo las facultades de los otros dos poderes. Y bueno, pues entonces ya no sería un Estado de Derecho. Ya sería un Estado donde habría comisiones que vendrían desde gobernación que se convertirían en los jueces del pueblo. Una situación muy similar a la que ocurre, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Donde desde Chávez hicieron exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ni siquiera se nombran jueces o ministros a modo, sino que simplemente se les quitan facultades y el Poder Ejecutivo las toma, cuando la función del Poder Ejecutivo no es eso. No es solamente darle para legalizar
el aborto, es también para legalizar las drogas. Las drogas. O sea, nosotros vemos perfectamente cómo legalización de las drogas, del aborto, de la eutanasia, de matrimonio entre personas del mismo sexo, o sea, es instaurar la ideología de género en todos los niveles de la educación. Es un paquete completo. Que no Ellos creen en eso y quieren que se convierta en ley. Que no nada más lo estamos viviendo nosotros, digo, también otros países. Platicaba con una amiga en España, donde están duro con todo con el tema de la eutanasia recientemente. Ahora hablábamos de las Afores, ¿no? Esta ley que también quieren aprobar. Justo ahorita, bueno, de las personas que nos están viendo nuestra transmisión, tengo una colega de Chile, y en Chile también se está discutiendo la misma ley. Así es, sí. Exactamente. Pues es que lo que pasa es que es la nueva sistema de gobierno, pero insisto, hay que remitirnos al Foro de Sao Paulo, ¿no? O sea, cuando uno ve el Foro de Sao Paulo y cuáles son los lineamientos, es increíble. La gente no conoce. Si la gente y no cree, Mario. Piensan que es una teoría conspiranoica esta cuestión del Foro de Sao Paulo, y la verdad es que sí existe. Claro. Yo conozco a alguien que estuvo dentro y habla precisamente de todo esto y cómo surgen. Bueno, y es que si la gente tuviera la oportunidad de oír el discurso en La Habana del 2018 de Jacob Polevsky como secretario general de Morena, cuando se adhirieron al Foro de Sao Paulo, uno diría, ¿qué país es este? O sea, ¿cómo es posible que un partido político mexicano, de mexicanos, esté hablando en estos términos, ¿no? En términos de totalitarismo, en términos de abolición de garantías del Estado primero, de terminar con la superstición en la religión, o sea, pues con es bien peligroso esto, ¿no? Es un discurso marxista que va en contra, esto no es de religiones ni de tendencias políticas, esto es de derechos humanos. Es un asunto de derechos humanos, es un asunto de libertades. Y eso es lo que desafortunadamente se está terminando en México si no hacemos algo. Yo pienso que este asunto de la ley de amnistía va a ser una nueva oportunidad para que trabajemos la sociedad civil para pues simplemente hacer valer en lo que queremos y en lo que queremos. Eso era justo otra de mis preguntas. Sí. ¿Qué nos recomiendas a los ciudadanos que no se involucran sobre todo en estos temas? Y una de las finalidades de estas transmisiones de este programa es justo informar acerca de estos temas. Yo anteriormente platicaba con mi marido de esto y me decía, ay, es que tú estás loca, ¿qué ves? ¿Qué noticias ves? Le platicaba, es que en Australia un porcentaje de niños trans se está suicidando. Yo decía, ¿cómo hay niños trans? ¿Dónde están los papás? ¿Qué pasa? Y él me decía, no, es que puras malas noticias y qué cosas ves. Y pues esta es la realidad. Y conforme fue pasando el tiempo, más información y más cosas suceden. Entonces ya ahora, pues, se va conmigo a las marchas por la vida y ya está. Nos llegó la realidad, Ale. Nos llegó la realidad. En otros países. Sí. Nos llegó la realidad, o sea, para la gente que pensaba que la tendencia ideológica y jurídica del nuevo orden mundial y económica no iba a llegar a México, pues no solamente llegó, sino que la están instalando completamente, ¿no? Que no tiene nada que ver con nuestros valores como nación, que eso es lo más triste de todo, ¿no? Estamos perdiendo toda la riqueza que tenemos como pueblo, como nación. ¿Qué podemos hacer? Informarnos, involucrarnos. Sí. Involucrarnos, hay que cambiar la cultura. En México estamos acostumbrados a que sean otros los que lo hacen, tanto lo bueno como lo malo. O sea, no nos involucramos. Y el país ya no da para más, tenemos que involucrarnos. Yo le pregunto al mexicano, ¿sabes quién es tu senador? ¿Sabes quién es tu diputado? Tienes que saberlo, porque las redes sociales son un buen instrumento hoy, la presión colectiva que se hace, el mandar correos, en fin, o sea, tenemos que despertar esa cultura cívica, pero sobre todo desarrollar cultura política en México, porque ellos son una minoría tan pequeña, pero desafortunadamente tienen el control político y ante la indiferencia de los mexicanos. Los abogados que hemos platicado sobre esto, por ejemplo, de lo que hoy trata tu programa de la ley de amnistía, estamos impactados porque, bueno, un buen penalista sabe que todo lo que viene en la ley ya estaba. Hay algo que se llama eximentes de responsabilidad. O sea, si querían que la gente saliera con un defensor público o privado, salía porque la ley ya prevé la preliberación, la liberación anticipada, la conmutación de sanciones. No sé si me explico. O sea,
un montón de mecanismos para que las personas no quedaran en la cárcel si eran indígenas, si eran mal juzgados, si no se les respetaba su proceso, si eran obligados a vender drogas, o sea, todo eso ya existía en la ley. Pues evidentemente esta ley no se creó para eso. Esta ley se creó como un brazo más de lo que se está pretendiendo, que es la destrucción del Estado de Derecho. Los abogados lo vemos a pasos agigantados. Hay que acercarnos a nuestros legisladores, hay que exigir a la oposición que sea oposición. Esta es una realidad, ¿no? El problema no es un hombre en la presidencia, el problema es la clase política que se está rindiendo al poder de una ideología. Los mexicanos tenemos que hacer valer que no estamos de acuerdo, evidentemente. Acercarnos, organizarnos y difundir. O sea, un pueblo que ya conoce ya puede tomar acción, ¿no? Entonces, todos estos contenidos, esta charla, la deberíamos de dar en un estadio, ¿no? Para que me decía una amiga, ya, es que yo ya estoy cansada de ir a las marchas, de firmar y de hacer y deshacer. Le digo, es que ha tenido sus frutos. Sí, claro. Muchas veces, por ejemplo, Twitter es una excelente red activista para poder frenar. Hemos frenado iniciativas. Twitter ejerce una muy buena presión en los legisladores. Se han bajado iniciativas que se van a discutir por la presión de las personas que están haciendo porque no podemos salir. Pero si pudiéramos salir, o sea, no se la acaban. Entonces, bueno, pues involucrarnos, participar. Informarnos, y no solamente formarnos. O sea, nos hace falta mucha cultura social, política, ciudadana, para poder participar. Nada mejor que un pueblo desinformado o que un pueblo ajeno a sus problemáticas. Entonces sí, tenemos que participar, porque yo, por ejemplo, sobre la ley de amnistía he leído tanta cosa y yo digo, ¿cómo es posible? Pues es que nadie conoce la ley. O sea, nadie la lee, y son 4 hojitas, o sea, es minúscula la ley. Exacto. Pero bueno, pues. Por ejemplo, la reforma educativa, digo, no me voy a ir de largo, nada más pongo un ejemplo. La reforma educativa se aprobó, ni siquiera saben, muchos de los legisladores que la aprobaron no la leyeron. Así es. Y estamos viendo sus repercusiones. Yo tengo un grupo, por ejemplo, en el colegio, en los que nosotros trajimos el taller de padres objetores de conciencia, y entonces nos tiran así como que, ¿qué es eso, no? Tenías que explicarles, y no, eso no pasa, mi hijo está en el colegio. O sea, y se van dando cuenta, ahorita la Secretaría de Educación Pública se está aprovechando de las clases virtuales y están enviando sus mensajes ideológicos, y entonces, bueno, pues ahí están las pruebas, ¿no? Y tenemos que estar muy pendientes porque pues van nuestros hijos de por medio. Porque son nuestros hijos, exactamente. La reforma educativa ahorita es el gran tema. Los nuevos libros de texto, la gente que piensa que todo eso son conspiraciones y exageramos, no tengo el dato. Preguntaría cómo va a ocurrir, porque este año les den como contenido de sexo anal y masturbación en tercero de primaria. En tercero de primaria. O sea, esto es la ideología de género. En escuelas públicas, por lo pronto, ¿no? ¿O aplica también para colegios? Sí, porque acuérdate que por ley, también en las privadas los libros de la llevar los libros. Exacto, sí, claro. Sí, entonces, sí. Ese es otro tema. Federal. La ideología de género, así es. Y bueno, habrá quien nos escuche y podrá estar de acuerdo, podrá haber quien diga, bueno, yo tengo problema que eso se le enseñe en la escuela y que eso le enseñen a mi hijo, pero vemos muchos otros que decimos, pues esto. Yo creo que la gran mayoría no. Yo creo que la gran mayoría no. Así es. Muy bien, pues vamos a enviar unos saludos para quienes se han conectado. Tenemos a Uriel Esqueda, creo que lo conoces, es de León, gran líder. Sí, así es. Provida, le enviamos un saludo. Mi colega Nelly Villarroel, de Chile. Mi tío Jesús Márquez, él se está conectando desde Chicago, un saludo. Eddie Figueroa, un saludo y un abrazo, muy amiga de la familia. Rosy Becerra, integrante Somos Más por la Vida y la Familia. Le envío un abrazo. Katy Martínez desde Guadalajara, saludos, ella es mi prima. Liliana Martín, también ella pertenece a CEPOC, Consejo de Padres Objetores de Conciencia, de capítulo Jalisco. Mi papá, un saludo. Familia Sepúlveda Hernández, un saludo a la familia. Anida Kur, un saludo también.
Teresa Zapata dice, y lamentablemente no hay mucha preparación y valor cívico y ético para involucrarse en los problemas sociales. Gloria Aijanqui Castro, muchas gracias por este espacio, por esta información tan importante y precisa desde Torreón, Coahuila. Y al padre Juan de Dios Torres también, que es nuestro asesor en la pastoral familiar, le enviamos un saludo. Pues dejar de ver La Rosa de Guadalupe y Claro. no es cierto, es broma. Involucrarse más en estos temas, compartir. Yo les digo, no estamos formados, si no estamos formados, primero investiguemos y compartamos la información y poco a poco empecémonos a formar. Así es, exactamente. Sí. Tomar conciencia y hacer conciencia en los demás. Yo te agradezco muchísimo, Mario, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Nos das una idea mucho más precisa. Y bueno, pues quien quiera unirse, yo les pido pues que hay diferentes grupos que están trabajando por estos. Igual nos pueden preguntar en la página y los podemos canalizar con algún grupo dependiendo de su